Capítulo cuarto: el vínculo intrauterino. Hace años llegó a mis manos un informe de un pediatra suizo llamado Stirniman, que me pareció extraordinario. Y lo era aún más porque el tema, las pautas de sueño de los recién nacidos, no era novedoso. Las bibliotecas médicas están llenas de informes sobre los hábitos de sueño de los recién nacidos. Sin embargo, el doctor Stirniman había dado un ingenioso giro a su estudio. En lugar de comenzar en el momento del nacimiento y buscar explicaciones, como habían hecho otros investigadores, retrocedió un paso y partió del útero. Ese cambio imaginativo introdujo una diferencia espectacular. Sus relatos demostraron que hay un simple motivo por el cual los recién nacidos duermen cuando lo hacen y que este no tiene nada que ver con los horarios de comida, la rutina de la sección para recién nacidos o cualquier otro factor que se produzca después del nacimiento. Las pautas de sueño del niño quedan fijadas meses antes en el útero por su madre. En su estudio, el doctor Stirniman lo demostró con ejemplar sencillez. Escogió dos grupos de gestantes con hábitos de sueño distintos, madrugadoras y noctámbulas, y a continuación estudió los hábitos de sueño de sus hijos después del nacimiento. Tal como sospechaba, todas las madrugadoras alumbraron bebés madrugadores y todas las madres noctámbulas tuvieron hijos noctámbulos. Este ejemplo casi perfecto de vínculo antes del nacimiento, y es la única expresión que lo describe con total exactitud, es lo que me estimuló tanto con respecto a la investigación. Retrocediendo simplemente un paso, el doctor Stirniman pudo demostrar que los niños intrauterinos pueden adaptar sus ritmos a los de sus madres con la misma precisión que los recién nacidos. Desde luego, ahora sabemos lo crucial que es el vínculo para los recién nacidos. Los bebés que sincronizan con sus madres suelen beneficiarse. Pero esta sincronización es compleja, y siempre me ha llamado la atención el hecho de que tantas madres y tantos hijos puedan realizarla impecablemente desde el primer intento. Pruebas recientes sugieren que algunas respuestas maternas están biológicamente reguladas. Incluso con esta ventaja, ¿cómo es posible que la madre y el niño intrauterino puedan realizar una danza tan compleja y perfectamente cronometrada sin el beneficio de un ensayo antes del estreno? Que, la investigación del doctor Stirniman demostró meses antes del alumbramiento, madre e hijo ya habían comenzado a fusionar mutuamente sus ritmos y respuestas. Esto apuntaba de manera directa a una conclusión: el vínculo posterior al nacimiento, que siempre se estudió como un fenómeno singular y aislado, en realidad era la continuación de un proceso vinculante que había comenzado mucho antes en el útero. T. Berry Brazelton, eminente pediatra de Harvard, ya lo había sugerido con anterioridad. En un simposio se refirió al vínculo y trazó la hipótesis de que madres e hijos que se fusionaban inmediatamente después del alumbramiento quizás se apoyaran en un sistema de comunicación establecido en una etapa del embarazo. Esta hipótesis quedó prácticamente confirmada pocos años después mediante un descubrimiento realizado por un grupo de biólogos en la City University of New York. A pesar de que sus descubrimientos provenían de investigaciones animales y no humanas, el sistema de comunicación intrauterina que descubrieron entre la gallina madre y el polluelo no nacido funcionaba de manera muy parecida a la sugerida por el Dr. Brazelton con respecto a los de seres humanos. Se basaba en una serie de indicaciones, complejas y bastante específicas, y contribuía a la adaptación posparto tal como se suponía. Los investigadores descubrieron que los polluelos empollados por sus madres eran mucho más sensibles a las llamadas de estas y se adaptaban con más facilidad al nuevo entorno que los empollados en una incubadora mecánica. Es lógico suponer que si este sistema funciona en un animal situado en un nivel muy inferior de la escala evolutiva, en nosotros opera un sistema semejante pero mucho más desarrollado. Varios y novedosos estudios con seres humanos sustentan esta conclusión. En realidad, lo que aparece en las nuevas investigaciones es una imagen de un sistema humano de vínculo intrauterino al menos tan complejo, matizado y sutil como el vínculo que se produce después del nacimiento. Ciertamente, ambos forman parte del mismo continuum vital. Lo que sucede después del nacimiento es una elaboración y depende de lo que ocurrió antes de este. Esta comprensión explica el origen del comportamiento posparto sorprendentemente logrado del recién nacido. Su capacidad de respuesta a los abrazos, caricias, miradas y otras indicaciones de su madre se basa en el largo conocimiento que de ella ha tenido antes de nacer. Al fin y al cabo, percibir el lenguaje de los ojos y el cuerpo de su madre no es muy desafiante para un ser que en el útero ha afinado sus capacidades de interpretación de indicaciones para la tarea mucho más difícil de aprender a responder a su mente. Los informes de los tres Lukesh y Rothman han demostrado sus pasmosos poderes en este campo. Un ejemplo aún más impresionante de comunicación madre-niño intrauterino se presentó en una ponencia enviada por Emil Reynolds, obstetra austriaco sumamente respetado, en un congreso de la Sociedad Internacio. 1. Se descubrió que los polluelos no nacidos reñían llamadas específicas de aflicción y de placer y las gallinas una respuesta específica para cada una. Por ejemplo, la llamada de aflicción provocaba en la madre un sonido o movimiento tranquilizador que instantáneamente calmaba al polluelo asustado.
Nal de Psicología Prenatal. Aunque el tema de la investigación era la reacción fetal ante las emociones maternas, también demostraba de qué manera el niño no nacido se convierte en partícipe activo del vínculo intrauterino. Al igual que el informe del doctor Stirniman, el diseño de esta investigación era ingenuamente sencillo. Se pidió a las gestantes que se acostaran boca abajo de 20 a 30 minutos, en una mesa situada debajo de un aparato de ultrasonido. Lo que al doctor Reynolds no les explicó deliberadamente es que cuando una mujer se echa de este modo, a la larga su hijo también se serena y se queda quieto. A medida que cada niño se relajaba, a la madre solo se le decía que por la pantalla de ultrasonido se veía que su hijo no se movía. El terror provocado por esa información era intencionado y esperado. El doctor Reynolds deseaba averiguar con qué rapidez el miedo de la madre se registraba en su hijo y cuál era la reacción de éste. En todos los casos, la respuesta no se hizo esperar. Segundos después de que cada mujer supiera que su hijo estaba inmóvil, comenzó a moverse la imagen que aparecía en la pantalla de ultrasonido. Ninguno de los bebés corrió un peligro inminente, pero en cuanto sintieron la aflicción de su madre comenzaron a patalear intensamente. Es muy probable que parte de su reacción se debiera al aumento de los niveles maternos de adrenalina provocado por el aterrador anuncio del doctor Reynolds, pero solo en parte. A otro nivel, esos niños también reaccionaban comprensivamente ante la aflicción de sus madres. Una niña a la que llamaré Cristina ofrece un ejemplo aún más claro del vínculo intrauterino. Me enteré de su caso a través del doctor Peter Fedor Freiberg, amigo mío de la infancia, y uno de los más destacados obstetras de Europa. Peter comentó que todo había comenzado bien. Al nacer, Cristina era robusta y sana. Después ocurrió algo extraño. Los bebés vinculados se mueven invariablemente hacia el pecho materno, pero, de manera inexplicable, Cristina no lo hizo. Cada vez que se le ofrecía el pecho de su madre, la niña apartaba la cabeza. Al principio, Peter supuso que podía estar enferma. Pero cuando, al rato, Cristina devoró un biberón de leche artificial en la sección de recién nacidos, mi colega llegó a la conclusión de que su reacción era una aberración transitoria. No lo era. Al día siguiente, cuando la llevaron a la habitación de su madre, Cristina volvió a rechazar la teta. Lo mismo ocurrió a lo largo de los días siguientes. Preocupado pero también curioso, Peter ideó un inteligente experimento. Comentó con otra madre la desconcertante conducta de Cristina y la mujer estuvo de acuerdo en tratar de darle el pecho. Cuando una enfermera dejó en brazos de la mujer a una sofiolienta Cristina, en lugar de rechazar el pecho como había hecho con el de su madre, Cristina lo aferró y empezó a succionar impetuosamente. Sorprendido por su reacción, al día siguiente Peter visitó a la madre de Cristina y le contó lo que había ocurrido. ¿Por qué cree que la niña reaccionó de este modo?, inquirió. La mujer respondió que no lo sabía, tal vez sufrió alguna enfermedad durante el embarazo, sugirió Peter. No, ninguna, respondió la madre de Cristina. A continuación, Peter le preguntó a quemarropa, bien, ¿quería quedar embarazada? La mujer le miró y respondió, no, no lo deseaba, quería abortar. Mi marido deseaba tener un hijo. Por eso la tuve. Aquello era una novedad para Peter, pero evidentemente no para Cristina. Desde hacía mucho tiempo era dolorosamente consciente del rechazo de su madre. Después del nacimiento se negó a vincularse con su madre porque ésta se había negado a vincularse con ella antes del nacimiento. En el útero, Cristina había estado excluida emocionalmente y ahora, a pesar de que solo tenía 4 días, estaba decidida a protegerse de su madre de todas las maneras posibles. Si la madre de Cristina cambia de actitud, es posible que con el tiempo pueda volver a ganar su afecto. Pero ese afecto ya habría quedado establecido si se hubieran vinculado antes de que Cristina naciera. Aunque puedan diferir en el tiempo y las circunstancias, las consecuencias del vínculo intra y extrauterino son casi siempre las mismas. Así como los patrones emocionales establecidos inmediatamente después del alumbramiento resultan, a largo plazo y a menudo, decisivos en la formación de la relación madre-hijo, lo mismo ocurre con los anteriores al nacimiento. Ambos también comparten marcos temporales concretos. El mejor periodo para el vínculo extrauterino son las horas y los días inmediatamente posteriores al parto y, para el vínculo intrauterino, los 3 últimos meses de embarazo, y sobre todo los 2 últimos, ya que, a esas alturas, el niño está física e intelectualmente lo bastante maduro como para enviar y recibir mensajes muy completos. En ambos casos, el papel de la madre es semejante. Ella marca el ritmo, proporciona las indicaciones y moldea las respuestas de su hijo, pero solo si éste decide que sus planteamientos tienen sentido para él. Ni siquiera un bebé intrauterino de 3 o 4 meses seguirá las incertidumbres de su madre.
Si sus movimientos son confusos, contradictorios, descuidados u hostiles, el niño puede ignorarlos o desconcertarse. En resumen, el vínculo intrauterino no se produce automáticamente. Para que funcione, es preciso amor hacia el niño y comprensión de los propios sentimientos. Cuando están presentes, pueden hacer algo más que compensar las perturbaciones emocionales a las que todos somos propensos en nuestra vida cotidiana. El niño intrauterino es un ser sorprendentemente flexible que, si es necesario, hasta puede lograr que una ligera emoción materna se extienda un largo trecho. Pero no puede establecer el vínculo por su cuenta. Si su madre se cierra emocionalmente, no sabe qué hacer. Por ese motivo, las principales enfermedades psicóticas, como la esquizofrenia, generalmente imposibilitan el vínculo. Y asimismo constituye una de las causas por las cuales los vástagos de madres esquizofrénicas presentan una tasa tan elevada de problemas emocionales y físicos. En ocasiones, una tragedia externa ejerce el mismo efecto en una mujer normal y sana. En ese caso, al igual que en el de la esquizofrénica, el vínculo puede quedar gravemente debilitado o deteriorado. Casi por los mismos motivos. Su hijo no dispone de una persona sensible a la cual pueda ligarse. Su madre queda absorta y no cuenta con recursos emocionales que dedicar al bebé. Hace varios años, el doctor Sontag describió 2 casos de este tipo en forma de tragedias de la vida real. Como había estudiado a ambas mujeres de manera constante desde el principio de su gestación, el doctor Sontag se encontraba en una posición singularmente ventajosa. Pudo medir las consecuencias inmediatas de la tragedia en cada niño intrauterino y a continuación, después del parto, los efectos a largo plazo. El doctor Sontag escribió, en un caso, una joven que esperaba su primer hijo, al cual habíamos estado estudiando semanalmente, en términos de actividad y de ritmo cardíaco, una noche se refugió en nuestro instituto porque su marido acababa de sufrir una crisis psicótica y amenazaba con matarla. Se sentía sola y aterrorizada y no sabía a quién recurrir en busca de ayuda. Vino a nuestro instituto y le proporcionamos una habitación para que pasara la noche. Cuando, poco después, se quejó de que los pataleos del feto eran tan violentos que le producían dolor, registramos el nivel de actividad de aquel. Era 10 veces superior al que había tenido en las sesiones semanales. Otro caso que nos llamó la atención fue aquel en que una mujer a la que habíamos atendido perdió a su marido en un accidente de tráfico. Una vez más, la actividad violenta y la frecuencia de movimiento fetal aumentaron en un factor 10. De modo superficial, la reacción de estos bebés se parece a la de los niños que reaccionaban simpáticamente a la aflicción de su madre en el estudio del Dr. Reynolds, si bien toda semejanza es engañosa. Lo que el Dr. Sontag midió no era una reacción simpática, sino el terror general de un niño cuyo sistema quedaba anegado por las hormonas provocadoras de ansiedad de su madre. El hecho de que cada bebé naciera bajo de peso y fuera propenso a los cólicos, caprichoso, irritable y llorara mucho confirma que había sufrido un grave trauma, ya que estos problemas se asocian casi invariablemente con importantes trastornos emocionales en el útero. Supongo que si el doctor Sontag hubiese incluido más datos complementarios sobre los infantes de su informe, se habría demostrado que sus perturbaciones postnatales tenían menos que ver con las consecuencias físicas de dichas hormonas que con la forma en que esas tragedias modificaron la actitud emocional de sus madres hacia ellos, pues lo que a menudo pone en peligro al niño intrauterino no es la reacción físico-hormonal inmediata de su madre, sino la reacción emocional a largo plazo. Si queda tan perturbada por su propio sufrimiento y pérdida que se repliega en sí misma, es muy probable que su hijo sufra espantosamente. Ahora bien, si mantiene abiertos los canales entre ella y el niño y los llena de mensajes tranquilizadores, el niño podrá seguir prosperando. Como ya he dicho, el firme vínculo intrauterino es la protección fundamental del niño contra los peligros e incertidumbres del mundo exterior y, como ya hemos visto, sus efectos no se limitan al periodo uterino. En gran medida, dicho vínculo también determina el futuro de la relación madre-hijo. Para ambos, todo lo que surge después gira sobre lo que sucede en ese momento, motivo por el cual es tan imprescindible que madre e hijo estén mutuamente en armonía. Esto se produce a través de 3 canales de comunicación distintos. Salvo una o 2 excepciones, parece que estos sistemas son igualmente capaces de transmitir mensajes del bebé a la madre, y a la inversa. El primero de los 3, el fisiológico, es el único que, en cierto sentido, resulta ineludible. Incluso una madre rechazadora se comunica biológicamente con su hijo, aunque no sea más que para proporcionarle nutrimento. Como veremos más adelante, la forma en que madre e hijo utilizan esta ruta específica plantea una diferencia fundamental. La segunda vía, la conductista, es la que mejor se comprende y la más fácil de observar. Por ejemplo, centenares de estudios han demostrado que los niños intrauterinos patalean cuando están incómodos, asustados, ansiosos o confundidos.
En los últimos tiempos, los investigadores han descubierto que la madre se comunica de manera conductista con su hijo no nacido de forma definida. Una de las formas más comunes consiste en frotarse el vientre. Y se ha comprobado que este ademán tranquilizador es prácticamente universal entre las embarazadas. El tercer camino, en muchos sentidos el más difícil de definir, es el que denomino comunicación simpática. Seguramente contiene elementos de los primeros, pero es más amplio y profundo. El amor es un buen ejemplo. ¿Cómo sabe un feto de 6 meses que es amado? ¿Por qué su madre se acaricia el estómago, se alimenta racionalmente y responde a sus mensajes conductistas? Todos estos elementos forman parte de la respuesta, mas no constituyen la totalidad. La tasa de llanto de los recién nacidos ofrece otro ejemplo de comunicación simpática. ¿A qué se debe que hasta los bebés chinos muy pequeños lloren menos que los norteamericanos? El hecho de que lo hagan dice mucho acerca de la cultura en que nace cada infante. Ahora bien, ¿cómo sabe lo suficiente un bebé de 3 semanas o incluso de 3 meses para comportarse tal como espera su cultura? Creo que la respuesta también se basa en la comunicación simpática. Es posible encontrar otro ejemplo en las zonas rurales de África, donde las mujeres llevan a sus recién nacidos como si se tratara de un saco, a las espaldas, o colgado a un lado del cuerpo. Sostenido de cualquiera de estas dos maneras, el bebé podría ensuciar fácilmente la ropa de su madre con sus orines y defecaciones. Pero es algo que casi nunca le ocurre a una madre africana. Se las ingenia para percibir su urgencia con tiempo suficiente para retirarlo de su espalda y apartarlo antes de que elimine. Este tipo de conocimiento intuitivo apenas se considera excepcional. En realidad, la africana ensuciada por su hijo tras su 7.º día de vida es estrepitosa y ampliamente calificada de mala madre. Los habitantes de las sociedades rurales casi siempre son más intuitivos que los urbanos, probablemente porque están más dispuestos a confiar en sus sentidos. Parece que la racionalización y la mecanización del tipo que se ha extendido por Europa y Estados Unidos durante los últimos siglos destruye esa confianza. Los enigmas de la naturaleza nos perturban. Preferimos ignorar aquello que no podemos explicar. Sin embargo, esto no significa que nuestro pasado o el presente africano representen una especie de utopía obstétrica. En ambos, las tasas de mortalidad infantil eran y son demasiado elevadas. El ideal sería una combinación de la extraordinaria sensibilidad materna común en esas zonas rurales con nuestros altos niveles de asistencia médica. Con el vínculo ya hemos dado un importante paso en esa dirección. Con el vínculo intrauterino podremos dar el siguiente. Serán necesarias más investigaciones, así como actitudes nuevas y más sensibles. Obstetras, pediatras, psiquiatras, enfermeras, comadronas, administradores de hospitales, todos los que están en contacto con la gestante pueden aprender a ser más solidarios y nutritivos y a mostrarse menos dispuestos a aplicar soluciones médicas a problemas que, en realidad, son emocionales. Aunque, en última instancia, el éxito o el fracaso del vínculo antes del nacimiento, al igual que el vínculo después de este, reposa en la mujer. Tiene que aprender a prestar más atención a los mensajes que envía a su hijo y a los que éste le transmite. Y esto requiere conocimientos, el conocimiento de las rutas a través de las cuales se comunican y el conocimiento de los mensajes que recorren dichas rutas. También requiere una buena disposición para oír, su hijo tiene mucho que decir y se le debe prestar atención. Comunicación conductista. Niño. El pataleo es la forma de comunicación más fácilmente mensurable del niño intrauterino, y son muchas las cosas que pueden provocarlo, desde el miedo hasta un padre bien intencionado pero ruidoso, como descubrió la audióloga Michelle Clements. Un día entró inesperadamente en su laboratorio el escéptico marido de una de sus pacientes. Su esposa le había hablado del trabajo de la doctora Clements, pero a él le resultaba difícil creer que su hijo pudiera oír. Al darse cuenta de que sus datos no le convencerían, la doctora Clements propuso hacer una demostración práctica. Pidió al hombre que apoyara la cabeza contra el vientre de su esposa y gritara. Lo que ocurrió fue un ejemplo perfecto de comunicación conductista. Después que el hombre gritara, en el vientre de su esposa estalló súbitamente un pequeño volcán de piel. Sumamente molesto, el niño había registrado su protesta ante la ruidosa invasión mediante una furiosa patada en el abdomen de su madre. Otro sonido que provoca una enérgica respuesta fetal es el ritmo arduo y palpitante de la música rock. Como ya he dicho, a los niños intrauterinos les desagrada. Lo descubrió una de las pacientes de la doctora Clements cuando se vio obligada a abandonar un concierto de rock a causa de los violentos pataleos de su bebé. Para los oídos del feto sonan más acongojantes las voces altas y airadas de los padres cuando discuten. A menudo provocan patadas por parte del recién nacido. El pataleo también puede ser una señal de peligro que emite el feto.
Una joven a la cual llamaré Diane está convencida de que eso fue lo que desencadenó las enérgicas patadas de su bebé. A lo largo de los 7 primeros meses de embarazo, el niño había estado relativamente tranquilo, las pocas patadas que daba eran normales para un feto de su edad. En medio de la semana 28ª, Diane sintió un fortísimo golpe en el abdomen. Al principio no le dio importancia. Aquella tarde había salido de compras y consideró que, tal vez, el ajetreo había cansado a su hijo. Por la noche, el pataleo se había vuelto tan intenso que ya no pudo pasarlo por alto. Preocupada, Diane telefoneó al obstetra y concertó una cita para el día siguiente. El diagnóstico de placenta previa que le hicieron a la mañana siguiente pudo ser casual, aunque Diane considera que esto es poco probable, dada la conducta posterior de su hijo. Está convencida de que pataleaba para expresar su aflicción, ya que, una vez hecho el diagnóstico e iniciado el tratamiento pertinente, el niño se serenó y permaneció tranquilo hasta el nacimiento. Emociones maternas como la cólera, la ansiedad y el miedo también desencadenan furiosos pataleos. Buen ejemplo de ello son los trágicos bebés descritos por el Dr. Sontag, los que padecieron debido a las grandes tensiones de sus madres. En estos casos, lo que generalmente provoca las patadas del bebé es una combinación de factores externos e internos. Las hormonas provocadoras de ansiedad de la madre inundan su sistema, formándole inquieto y asustadizo. Su conducta y emociones también le afectan. Prácticamente, cualquier cosa que la altera a ella le altera a él, y casi con la misma rapidez. Nuevos estudios demuestran que una fracción de segundo después que el miedo haya acelerado el pulso de la madre, el corazón del niño empieza a latir al doble del ritmo normal. Madre. Muchos de los modos conductistas que una mujer tiene de comunicarse con su hijo son tan sutiles y aparentemente comunes que es fácil pasar por alto el efecto que ejercen en el vínculo intrauterino. Por ejemplo, un alto porcentaje de parejas se muda a un nuevo hogar durante el embarazo. En una investigación realizada recientemente, el 79% de las mujeres entrevistadas dijo que pensaba cambiar de residencia debido al crecimiento de la familia. Por supuesto, el problema no son las mudanzas en sí, sino la desorganización y la ansiedad que las acompañan. En una ponencia que hizo época, el Dr. R. Cohen demostró que la tensión desencadenada por la mudanza a una nueva zona durante el embarazo puede retrasar la formación del vínculo entre madre e hijo después del nacimiento. Afortunadamente, la madre que conoce estas correlaciones puede compensarlas obteniendo descanso y apoyo emocional adicionales, además de darle algunas explicaciones a su bebé. Algunos de los restantes hallazgos del Dr. Cohen también se relacionaban con el vínculo, aunque de forma menos directa. La mujer que ocasionalmente se preocupa por su aspecto, que piensa que está fea, que cambia bruscamente de estado de ánimo o que no parece capaz de hacer los preparativos para el nacimiento de su hijo, no actúa de un modo que le dañará activa o directamente. Sin embargo, el Dr. Cohen opinaba que, cuando todas estas conductas están presentes a lo largo de la gestación, pueden ser demostrativas de un rechazo subconsciente de la maternidad, con su consecuente impacto en el vínculo. Otro sutil cambio de conducta que la madre puede transmitir a su hijo sin darse cuenta es la desdicha por tener que dejar su trabajo durante la gestación. Según un estudio, hasta el 75% de las trabajadoras renuncia a sus puestos o pide la excedencia durante el embarazo. En sí, esto no es bueno ni malo. Algunas mujeres prefieren seguir trabajando hasta bien entrado el último trimestre, y otras tienen muchas ganas de dejar de trabajar. Cualquiera de estas alternativas es correcta. El peligro se presenta cuando la súbita pérdida de la independencia económica y psicológica que provoca el abandono del trabajo causa resentimiento, cólera o insatisfacción. Por mucho que lo intente, el niño no puede vincularse con una madre que rebosa ira o frustración. Incluso la forma en que una mujer se mueve y marca el ritmo a lo largo del día se convierte en una especie de comunicación conductista. Al correr desenfrenadamente de un lado a otro para cumplir con tareas y recados, se mueve a un ritmo distinto que cuando sale a dar un paseo prolongado y sin prisa. Y su niño percibe la diferencia, del mismo modo que 1 o 2 meses después nota cuando ella le lleva en el cochecito o cuando le hace saltar sobre sus rodillas. Con moderación, estas actividades son absolutamente inofensivas. El niño intrauterino es excepcionalmente flexible, pero resulta peligroso llevarle al límite de su resistencia a través de una estimulación excesiva y constante. Comunicación simpática. Niño. Los sueños no son azarosos ni arbitrarios. Ocurren por algún motivo, y creo que, en el caso de la embarazada, muchos sueños expresan sus conflictos inconscientes con respecto al niño. Las gestantes que tienen sueños cargados de ansiedad suelen pasar por partos más cortos y nacimientos más tranquilos. Pruebas recientes demuestran que, en lo que respecta a las embarazadas, los sueños constituyen uno de los modos corrientes y beneficiosos de afrontar sus ansiedades.
También es sabido que en la literatura médica existen numerosos casos documentados sobre sueños de gestantes que se han convertido en realidad. Dadas las conversaciones con mis colegas, sospecho que cientos y quizá miles de estas coincidencias no quedan consignadas porque la que sueña o su médico temen que los califiquen de supersticiosos o poco científicos. Estos sueños prenatales se ajustan a lo que sabemos acerca de las leyes del sueño. Siempre hay una lógica que lo sustenta. Por muy distinto que sea el contenido de cada sueño, una y otra vez aparecen las mismas características y temas. La que sueña se encuentra afrontando a su hijo, casi siempre en una situación inquietante o perentoria. La noche anterior a que una de mis pacientes tuviera un aborto espontáneo, despertó varias veces a causa de sus propios gritos, diciendo quiero salir, déjame salir. Está convencida de que su hijo hablaba a través de ella. Un colega me comentó el sueño de una paciente que, aunque muy distinto en todos los sentidos, tenía el mismo tema subyacente, un niño que hacía frenéticos esfuerzos por transmitir un mensaje. Al principio del tercer trimestre, la paciente soñó que se encontraba a punto de parir. Su embarazo no había sido complicado física ni emocionalmente, y ningún elemento de su historia clínica o psicológica sugería un riesgo de parto prematuro. Pero el sueño la perturbó. Convencida de que poseía un significado, por si acaso comenzó a hacer los preparativos para el parto. 2 semanas después dio a luz. En este punto, solo podemos hacer especulaciones acerca de los mecanismos incluidos en estos sueños prenatales. Creo que constituyen una especie de comunicación extrasensorial por parte del niño. Últimamente se ha prestado mucha atención científica a este fenómeno. En la Duke University, hace varias décadas que una unidad especial de investigación extrasensorial se dedica a estudiarla, y la Asociación Americana para el Progreso de la Ciencia, uno de los grupos científicos más respetables y respetados del mundo, ha quedado lo bastante impresionada por la importancia potencial de las formas extrasensoriales de comunicación como para patrocinar varios proyectos de investigación. Será interesante ver qué tipo de resultados alcanzan. Madre. Lo que sabemos acerca de la comunicación simpática de la madre al niño tiende a demostrar la teoría de la comunicación extrasensorial con respecto a los niños. Al parecer, casi todas las emociones que la mujer experimenta contienen una dimensión simpática. Incluso sensaciones con una clara base biológica, como el miedo y la ansiedad, afectan al niño de modo que superan todo lo que sabemos sobre fisiología. Esto es doblemente cierto en lo que respecta a las emociones que carecen de un anclaje biológico evidente, como el amor y la aceptación. Nada de lo que sabemos sobre el cuerpo humano puede explicar por qué esos sentimientos afectan al niño intrauterino. En cualquier caso, un estudio tras otro demuestran que las madres felices y satisfechas tienen muchas más posibilidades de alumbrar niños con gran capacidad mental y extrovertidos. Una emoción muy compleja y sutil como la ambivalencia proporciona un ejemplo más claro. Como ya hemos visto, la ambivalencia puede ejercer un efecto perjudicial en el niño no nacido. Sin embargo, prácticamente no existe ningún estado fisiológico relacionado con ella. A menudo, esta emoción es tan silenciosa que ni la mujer es consciente de ella. Considero que la única explicación lógica de estos descubrimientos es lo que he denominado comunicación simpáticas. Evidentemente, el radar emocional del niño es tan sensible que registra incluso los más leves temblores de las emociones maternas. Pese a su carácter inexorable, los datos sobre el aborto espontáneo y su incidencia también nos aclaran mucho acerca de la naturaleza de la comunicación simpática. En realidad, los estudios sobre ambivalencia e indiferencia y los datos sobre abortos proporcionan una buena comprensión de la naturaleza de las emociones maternas simpáticamente transmitidas. Un significativo número de abortos espontáneos se produce sin causa clínica. La mujer está físicamente sana y es totalmente capaz de gestar. Su problema es emocional y por lo general corresponde a algún tipo de temor. Tras analizar más de 400 abortos espontáneos, un investigador llegó a la conclusión de que el miedo a la responsabilidad y a tener un hijo anormal acrecentaban materialmente las posibilidades de abortar. En un segundo estudio, otros 2 investigadores sostuvieron lo mismo. La única diferencia radicaba en que sus sujetos padecían otros tipos de miedos. Estas mujeres temían ser abandonadas por sus maridos, amistades, familiares o médicos. Sin lugar a dudas, el miedo tiene una base biológica, y es posible que las neurohormonas producidas por el temor materno afecten al ambiente intrauterino más poderosamente de lo que demuestran las investigaciones actuales. Suponiendo incluso que esto sea cierto, dudo de que nuevos descubrimientos fisiológicos puedan explicar plenamente la causa de dichos abortos. Comunicación fisiológica. Niño. Hasta hace poco se suponía que la responsabilidad de sustentar fisiológicamente el embarazo solo correspondía a la madre. Sin embargo, nuevas pruebas demuestran que el niño también desempeña un importante papel.
Así, según el doctor Liley, es el feto quien garantiza el éxito endocrino de la gestación y quien desencadena muchos de los cambios físicos que debe experimentar el organismo de la madre, a fin de sustentarlo y alimentarlo en el proceso prenatal. En consecuencia, es posible que, incluso en esa etapa, el niño intrauterino tenga algún control de su bienestar, hecho que plantea algunas cuestiones interesantes. En concreto, abre la posibilidad de que las tasas extraordinariamente elevadas de daños físicos y emocionales en los vástagos de madres rechazadoras o desdichadas no se deban únicamente a hormonas maternas nocivas. Al menos parece posible que si tiene un control parcial del embarazo y se siente en un ambiente hostil, en algunos casos el feto retire su apoyo fisiológico, haciéndose de este modo daño a sí mismo. Madre. Las hormonas relacionadas con la ansiedad y la tensión constituyen la manifestación más clara de comunicación fisiológica por parte de la madre hacia el niño. Sin lugar a dudas, las ansiedades que afectan directamente al niño, al embarazo, al cónyuge o las inseguridades e incapacidades de la mujer ejercen el mayor impacto en el feto. Pero solo la ansiedad intensa o continua puede resultar peligrosa. La mujer que a veces se preocupa por las deudas o por los kilos que ha aumentado no pone en peligro a su hijo. La cantidad de hormonas que estas preocupaciones secundarias producen, si es que las producen, no afectan al niño no nacido. Lo que éste no puede asimilar es una agresión continua de las hormonas de la ansiedad. En este caso, el peligro no se limita solo al vínculo intrauterino. Como hemos visto en el anterior capítulo, este tipo de ataque puede situar el termostato emocional del niño en un nivel peligrosamente elevado. El consumo de tabaco, la ingestión excesiva de alcohol, la ingestión de drogas y el comer con exceso o incorrectamente también se consideran formas de comunicación fisiológica materna. Los cambios perjudiciales que dichas sustancias pueden provocar en el entorno del niño no nacido podrían volverle temeroso. Me refiero al consumo de tabaco y supongo que también al de alcohol. Y el niño intrauterino tiene todos los motivos del mundo para estar preocupado. El alcohol es un buen ejemplo. Puede mutilar e incluso matar al niño. El conocimiento de su peligrosidad durante el embarazo se remonta a griegos y romanos, que notaron que las madres que eran grandes bebedoras alumbraban un porcentaje muy alto de niños deformes y enfermizos. Pero no fue hasta los años 70, cuando los investigadores pudieron encontrar la causa científica de este fenómeno. El alcohol atraviesa la placenta tan fácilmente como casi todo lo que la madre come o bebe. La manera exacta de afectar al niño una vez que le alcanza depende de la cantidad de alcohol a la que esté expuesto y a su etapa de desarrollo. Creo que la política más inteligente consiste en no probar una gota de alcohol durante el embarazo. De todos modos, si la mujer decide tomarlo, debe limitar el consumo diario como máximo a 60 el de alcohol o su equivalente. Toda cifra superior hace que el niño corra el peligro de ser víctima del síndrome alcohólico fetal. Los investigadores aún no han dilucidado todos los mecanismos que supone esta grave enfermedad, si bien están totalmente seguros de algo: cuanto más beba la mujer, mayores posibilidades tendrá su hijo de nacer mentalmente retrasado, hiperactivo, con un soplo cardíaco o con una deformación facial que puede consistir en una cabeza pequeña o las orejas caídas. Según los expertos del Instituto Nacional sobre el Abuso de Alcohol y Alcoholismo de Estados Unidos, 3 o 4 cervezas o vasos de vino al día pueden provocar uno o más de estos defectos, y 6 o más copas diarias pueden producir toda la horrorosa gama de deformidades relacionadas con el SAF. La mujer que bebe 300 cl diarios de alcohol, o el equivalente de alrededor de 6 tragos fuertes, juega a la ruleta rusa con la vida y la salud de su hijo. En ese nivel de consumo, las posibilidades de que el niño nazca gravemente deforme son del 50%. Casi tan crítico como la cantidad que bebe la mujer es el momento en que lo hace. Los mismos expertos advierten que hay 2 periodos del embarazo en que la ingestión de alcohol es especialmente peligrosa para el niño. El primero abarca de la semana 12 a la 18, momento en que su cerebro se encuentra en una etapa crítica de desarrollo. El segundo se extiende desde la semana 24 hasta la 36. Los cigarrillos son otro grave peligro para el niño intrauterino. El consumo de tabaco reduce la provisión de oxígeno disponible en el torrente sanguíneo materno y el desarrollo del tejido fetal puede retardarse si no hay un flujo adecuado de oxígeno. La mujer que fuma 1 o 2 cigarrillos diarios tal vez no pone en grave peligro a su hijo, pero probablemente sí la que fuma 2 paquetes diarios. Según estudios recientes, los bebés nacidos de madres que fuman 40 o más cigarrillos diarios son más menudos y se encuentran en peor estado físico que los de las no fumadoras. A los 7 años, los hijos de fumadoras tienden a tener más problemas en el aprendizaje de la lectura y un porcentaje superior de trastornos psicológicos que otros pequeños. Además, existen pruebas crecientes de que el consumo de tabaco por parte del padre puede afectar el desarrollo del feto.
Investigadores de la República Federal de Alemania descubrieron hace poco que los hijos en gestación de fumadores presentaban una tasa de mortalidad prenatal notablemente superior a la de los de hombres no fumadores. El motivo no está claro todavía, aunque el toxicólogo Helmut Griem cree que el tabaco puede producir cambios sutiles pero potencialmente graves en el esperma. Los informes sobre las consecuencias de la cafeína en el feto son menos persuasivos que los que corresponden al alcohol o al tabaco. Los pocos estudios que se han realizado sobre la influencia de la cafeína en el embarazo no han dado resultados definitivos. La única excepción parcial corresponde a un informe de la Universidad de Washington, en el cual los investigadores hallaron una firme correlación entre la cafeína y determinados trastornos del nacimiento. Las mayores consumidoras de cafeína del estudio presentaban la tasa más alta de bebés con poco tono muscular y bajos niveles de actividad. ¿Estas consecuencias aparecen a corto plazo o son las precursoras de alguna enfermedad grave y permanente? La doctora Anne Stresigut, jefa del equipo, sostenía que es imposible responder a esta cuestión vital sin llevar a cabo más investigaciones. En estas circunstancias, considero sensato que la embarazada beba café descafeinado y reduzca el consumo de colas o cacao. En el peor de los casos, la ausencia de cafeína la beneficiará. Si la mujer es tan dependiente del café o el tabaco que abstenerse de ellos le produce una tensión excesiva, es mejor intentar reducir su consumo en lugar de privarse totalmente de estas sustancias. Los riesgos del consumo de drogas durante el embarazo han sido tan difundidos que no es necesario explayarse en este sentido. Baste decir que el niño intrauterino es más vulnerable a sus efectos tóxicos al principio del embarazo y que pueden resultarle perjudiciales incluso pequeñas cantidades de cualquier droga, incluidas medicinas corrientes y de venta libre como la aspirina. A estas alturas puede parecer que todo lo que la gestante hace, desde tomar una simple aspirina para calmar un dolor de cabeza hasta tener ocasionalmente un pensamiento negativo o un momento de tensión, afectará la relación con su hijo, pero no es así. Es necesario ver en perspectiva el contenido de este capítulo. Emociones negativas o hechos que producen tensión no afectarán adversamente el vínculo intrauterino si son ocasionales. El niño no nacido es lo bastante flexible como para no desanimarse ante unos pocos contratiempos. El peligro surge cuando se siente separado de su madre o cuando sus necesidades físicas y psicológicas son constantemente ignoradas. Sus demandas no son excesivas, lo único que quiere es un poco de amor y de atención. Si los recibe, todo lo demás, incluido el vínculo, se produce espontáneamente. Asterisco A.